saber ser, saber hacer y conocer. Bueno, este creo que ya lo vimos ayer, fue la resolución del último ejercicio, las derivadas parciales de f de x respecto de x y respecto de y. Ya si gustan empezar a grabar, yo no sé qué esperan, ¿verdad? Capaz de que ya hasta empezaron desde hace rato. Bueno, estas fueron las derivadas parciales de ayer. Nos quedamos resolviendo algunos ejercicios que son, pues, derivadas parciales de algunas funciones. Este también lo resolvimos, en donde, pues, son tres variables. Resolvimos la derivada parcial de w respecto de y. La respecto de x es esta que ustedes ven arriba. ¿Sí? La derivada parcial respecto de z. La siguiente fue esta, jóvenes, la número 24, g de PQRS, P cuadrada, Q cúbica, E a la 2, R cuarta, S quinta. Ande pues, vamos a ver. Primero vamos a sacar la derivada parcial de P respecto de, perdón, la derivada parcial de G respecto de P. Sería, pues voy a derivar P y todo lo demás es constante, así que lo voy a arrastrar tal cual. 2P por Q cúbica, E a la 2, R cuarta, S quinta. Esa sería la derivada parcial. La derivada parcial de G respecto de Q sería 3P cuadrada, Q cuadrada, E a la 2R cuarta, S quinta, porque estoy derivando respecto de Q y Q está al cubo en la función original. Su derivada parcial sería 3Q cuadrada. Y entonces, pues, todo lo demás lo tengo que seguir arrastrando y reescribiendo porque funge y opera como una constante, efectivamente. Así es. La derivada parcial de G respecto de Q, perdón, respecto de R, es esta. Sería la derivada de E a la U, es E a la U por la derivada de U. Entonces, como es P cuadrada, Q cúbica es constante, las tengo que reescribir. E a la 2R cuarta, S quinta, lo tengo que reescribir porque la derivada de E a la U es E a la U. Por la derivada de U, derivo la variable R cuarta, ¿ok? Que sería 8R cúbica S quinta. S quinta también es una constante, la tengo que reescribir como tal. Ya habiendo resuelto esta derivada parcial, pues nada más queda hacer el producto, los productos correspondientes, así que el resultado nos da 8P cuadrada, Q cúbica, R cúbica, S quinta, E a la 2R cuarta, S quinta. Esa sería la derivada parcial de la variable G respecto a la variable R. ¿Ok? Y ya nada más nos faltaría derivar parcialmente respecto de S. ¿Ok? La derivada parcial sería esta. Derivada parcial de G respecto de S va a ser igual a P cuadrada, Q cúbica, E a la 2R cuarta, S quinta. La derivada de E a la U es E a la U por la derivada de U. ¿Por qué se conecta doble kilos? No entiendo. Así es, efectivamente. Lo mismo va a pasar con las integrales, lo mismito, Glover. Así que les digo que no tienen nada que temer, nada que temer. Así de facilito está esto, ¿ok? La derivada de U es 10R cuarta S cuarta porque estoy derivando respecto de S. Hago los productos correspondientes, 10P cuadrada, Q cúbica, R cuarta, S cuarta, E a la 2R cuarta, S quinta. Ahí están las derivadas parciales de esta función exponencial de varias variables. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Pues es solamente fijarse bien de las incógnitas, ¿no? O sea, de los números. Efectivamente, correctamente como lo comentes, como lo comentas, digo. Unas flechitas. Unas flechitas, dice José Luis. Ok. Número 26. Si z es igual a 4x cúbica y cuarta, encuentra la pendiente de la recta tangente en el punto 1, 1 menos 1, 4
en el plano y igual a 1. Ah, qué cosa tan bonita. Muy bien. Aplicaciones de las derivadas parciales, al menos las primeras. El punto 1 menos 1, 4. Tenemos que especificar el plano porque pueden haber 3 planos diferentes, el plano XY, el plano YZ o el plano XZ. Hablando de que tenemos el espacio R3. ¿Ok? Bueno, este problema es par, lo resuelvo yo. Vamos a hacerlo. Tengo que derivar parcialmente z respecto de x. La derivada parcial es 12x cuadrada y cuarta. Evalúo en el punto 1 menos 1. Nada más estoy tomando la dimensión en x porque el plano ya es fijo y igual a 1. ¿Ok? Entonces voy a evaluar la pendiente de la recta tangente o del plano que va a formar esta línea recta en el punto 1 menos 1, que es la coordenada XY. Evalúo y me queda que la pendiente es igual a 12. ¿Ok? ¿Qué pasó con el 4 con el 4? El 4 no tiene no nos afecta, no tiene Z acá, mi estimado. ¿Cuál Z? A ver, ¿dónde hay Z aquí? Cristian. La función es 4x cúbica y cuarta, no tiene, la z es la variable dependiente. ¿Ya? No hay mano. ¿Ok? Bueno, así es. Ya tengo la pendiente, que es 12. Ay, la pendiente ya está resuelta. Fíjense, nada más me pedían la pendiente. Pensé que me pedían la ecuación de la recta o del plano, pero no. Nada más es la pendiente. Ahí está. Derivo parcialmente respecto de x y resuelvo. ¿Sí? No voy a encontrar la derivada parcial de z respecto de y. ¿Por qué? Porque ya está entendido que es el plano y igual a 1 es un plano vertical. Entonces, la pendiente ahí es inexistente, la pendiente respecto de y, porque el propio problema me lo está diciendo. ¿Ok? Entonces, nada más es respecto de x, es donde puede tener la pendiente. Dice, en los problemas 31 a 38 encuentre la derivada parcial indicada. ¿Ok? Vamos a ver. La número 32 es, a ver, fíjense bien, estos ejercicios hablan de derivadas de orden superior, es decir, segundas derivadas, terceras derivadas, cuartas derivadas, que también aplican para ecuaciones en diferenciales o derivadas parciales, ¿ok? Aquí me está pidiendo la número 32, la tercera derivada de z respecto de y 3 veces. ¿De qué función? Z igual a x cuarta y a la menos 2. El número 34 me pide, siendo la función f de pq igual al logaritmo natural de p más q entre q cuadrada, me está pidiendo la segunda derivada de p respecto de q. Primero tengo que derivar respecto de p. Y una vez que derive respecto de P, voy a generar una segunda derivada respecto de Q. O sea, no voy a derivar, porque esa es la multiplicidad que da precisamente las derivadas de orden superior. Yo puedo derivar primero respecto de una variable y luego en la segunda derivada puedo derivar respecto de otra. Puedo derivar respecto de la misma o puedo derivar respecto de otra. ¿De acuerdo? Esa pues posibilidad lo aumenta al hecho de tener derivadas parciales. ¿Dónde dice segunda derivada? Aquí. Aquí. F de QP. Aquí me dice. ¿Qué pasó, Sebastián? Profe, o sea que, por ejemplo, x y y, si me pide la segunda derivada, puedo sacar las dos derivadas de x o la derivada de x y la derivada de y, hablando Va de a la haber, segunda y.
Va a haber ejercicios, ahorita tengan paciencia, va a haber ejercicios donde nos van a pedir todas las derivadas. Pero hablando de las más importantes, las de peso, las que vamos a estar manejando a lo largo del curso, son sobre todo las segundas derivadas. Las segundas derivadas, fíjense qué va a pasar. En una función de dos variables, chequen, en una función de dos variables, yo puedo generar la primera derivada respecto de x, derivada de f respecto de x, parcial. Puedo generar la derivada de f respecto de y, parcial. De la primera derivada de x puedo generar la segunda derivada de x respecto de x misma. O puedo sacar la derivada de y, la segunda derivada de y respecto de x. Es decir, primero derivo respecto de x y la segunda derivada respecto de y. Y en y puedo hacer lo mismo. Puedo sacar la derivada de y, la segunda derivada de y respecto de y misma. Es decir, la segunda derivada. Derivo respecto de y y luego vuelvo a derivar respecto de y misma. O bien, puedo derivar la primera respecto de y la segunda la puedo derivar respecto de x. ¿Ok? Y es lo que me están pidiendo acá. En relación a quien me preguntó, ¿dónde dice que la segunda derivada y así nomás, así como les estoy platicando? Es conceptual. ¿Qué quieren que les diga? Que les ponga un dibujito. No. Aquí me está diciendo, saca la segunda derivada de P, es decir, voy a primero derivar respecto de P y luego voy a derivar respecto de Q. La segunda derivada es respecto de la primera. Ahorita vean, pues, un dibujito. Ah, pero no sea un sticker porque ese, miren, de volada lo captan, ¿verdad? Un emoji o un meme. Es que la primera sí la entiendo. La segunda no mucho. UW, no sé qué es eso, Diego. No sé qué es. Ok, vamos a ver la inciso A. Las derivadas de orden superior son muy importantes, sobre todo las segundas derivadas. Más adelante vamos a ver por qué. Ok. A ver. Me piden la tercera derivada de z respecto de y 3 veces. Derivo z respecto de y primero. ¿Cuál sería la derivada? Menos 2x cuarta y a la menos 3. La segunda de esta, vuelvo a derivar 6x cuarta por y a la menos 4. La tercera derivada, menos 24x cuarta y a la menos 5. Ahí está. ¿Sí? Esa es la tercera derivada de z respecto de y 3 veces. A ver la otra. Tengo la función f de pq igual al logaritmo natural de p más q entre q cuadrada. Voy a derivar respecto de p. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? La derivada del logaritmo natural sería 1 entre u por la derivada de u. Ah, miren. Aquí antes de hacer la derivada, fíjense lo que voy a hacer. Voy a aplicar leyes de los logaritmos. Tengo un logaritmo natural de p más. Como hay varias variables, a veces es mejor y es más conveniente aplicar propiedades de los logaritmos. Como tengo un argumento en cociente, yo lo puedo separar por una resta. Logaritmo natural de p más q menos logaritmo natural de q cuadrada. Y si vuelvo a aplicar propiedad de los logaritmos, este 2 lo puedo bajar como coeficiente. Y entonces me queda logaritmo natural de p más q menos 2 logaritmo natural de q. ¿Ok? Así es. Efectivamente. Sí, pues, ¿qué les puedo decir? Y ahora sí puedo derivar respecto de qué. Primero voy a derivar respecto de p. La derivada respecto de p, no, perdón, vamos a derivar respecto de q. Les digo. Pues está bien, y estos temas son claves, no sé dónde andan los demás. Bueno, de por sí ustedes ya son bien poquitos. Derivada parcial de f respecto de q. Voy a derivar respecto de q. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de p más q? Siendo q la variable, 1 entre u
por la derivada de u, que es 1, menos 2 veces la derivada del logaritmo natural de q, pues menos 2 sobre q. ¿Ok? Y la primera derivada de f respecto de p, ¿cuál es? Ahora tomo como p, la derivada de esta va a ser 0. La derivada del logaritmo natural de p más q es 1 entre p más q por la derivada de p más q, que es 1. La derivada de q es 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? Segunda derivada de esta, pero ahora respecto de q. ¿Ya vieron? O sea, primero derivé respecto de p, ahora voy a derivar respecto de q. Puedo derivar respecto de p misma, puedo sacar la segunda derivada de f respecto de p 2 veces. ¿Sí? O sea, esta derivada se expresa como, puedo ponerla como f de p, puedo poner f de pp, o puedo poner f de qp, o puedo poner f de pq, y eso es lo que nos indica el orden. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, 1 entre p más q? No saqué la segunda derivada, como esperemos, la dejé a medias. A ver. Mandé. Aquí está la segunda derivada. El hecho de que si fuera segunda derivada respecto de P es FPT. Aquí te está pidiendo primero deriva respecto de P y la que te quede derívalo por segunda vez respecto de Q. ¿Ok? Y esto lo vas a derivar respecto de Q, siendo Q variable. Ahora. Entonces aquí va a ser menos 1 entre P más Q al cuadrado. ¿Ok? Vamos a practicar más estas derivadas. Hay más ejercicios por ahí más adelantito. No se preocupen. Esto de las derivadas de orden superior van a salir. Conviene también ver primero la regla de la cadena. Ah, porque ¿qué creen? También hay regla de la cadena aquí. Y es más divertida porque, pues imagínense las combinaciones que podemos generar. Ay, no. Con razón. El volumen del cono truncado que se muestra en la figura es B igual a 1/3 de pi por H por R cuadrada minúscula más R por R mayúscula más R cuadrada mayúscula. Determinar todas las primeras derivadas parciales que tenga esta función volumen. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, no sé qué pasó acá. A ver. Vamos a ponerla acá. Espérense, pues, hombre. En español, porfa. Ahí está. Ahora sí, ahí está. Por 2. Esos que vienen llegando, yo los puedo esperar a la hora que ustedes quieran, ¿eh? La clase era a las 12, ¿por qué vienen entrando hasta ahorita? Van a salir con el paro de, es que no tuvimos las 2 primeras clases y nos dormimos. Un paro así me van a hacer, ¿verdad que sí? Aquí la mayoría no los aceptaba, ahora resulta, ¿no? En un idioma entendible. Si quieren, ahorita les empiezo a hablar en inglés. Ok. Muy bien. ¿Qué pasó? A ver, espérenme pues, ahí voy, tranquilos. Ok.
La función es volumen igual a 1/3 de pi por h por r cuadrada más r por r mayúscula más r cuadrada mayúscula. ¿Ok? Derivada del volumen respecto de h. ¿Sí? Pues h simplemente la derivada de esto, pues es 1/3 de pi por r cuadrada más r por r más r cuadrada mayúscula. La h desaparece. ¿Ok? La derivada parcial de b respecto de r. Ahora voy a derivar respecto de la r minúscula. ¿Ok? Entonces sería 1/3 de pi por h, que es constante, y ahí se queda, acá, por la derivada de r cuadrada, que es 2r, por la derivada de r minúscula por r mayúscula, que es r mayúscula. La derivada parcial de r cuadrada es 0. ¿Ok? La derivada parcial de b respecto de r mayúscula, bueno, pues derivo esa r mayúscula, la r minúscula al cuadrado es 0, la derivada sería 1/3 de pi por h como constante por r minúscula más 2 veces r mayúscula. Ahí están las tres derivadas, ya, de tres variables. La derivada de la función volumen es una pirámide truncada, donde R mayúscula es el radio más grande de un extremo de la pirámide y el R minúscula es el extremo más pequeño de la pirámide. ¿Ok? Así es. ¿Qué pasó, señor Alberto? Qué milagro que me visita, caray. Venga más seguido. No lo veo por esta su casa. Por esta su transmisión en línea. Ay, les va otra, miren. Este ejercicio está bien bonito, por eso lo puse, joven. Ahí les va, miren. Lo bueno es que ya se los resolví, no se los puedo preguntar en el examen. Verificar que la distribución de temperatura indicada satisface la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Dice así, una solución U de XY de la ecuación de Laplace, es una ecuación de la temperatura, una ecuación diferencial, puede interpretarse como la distribución de temperatura independiente del tiempo a través de una delgada placa bidimensional, ¿sí? Y ahí está la figura. Este es un ejercicio que viene en el libro de Denis Hill, lo vamos a resolver, ¿ok? Hay que comprobar que la segunda derivada parcial de U respecto de X 2 veces más la segunda derivada parcial de U respecto de Y 2 veces es igual a 0. Siendo la función de la ecuación de Laplace U de XY igual a E a la menos N pi X entre L por el seno de N pi Y entre L. ¿Ok? Aquí esta exponencial está en signo menos, no se alcanza a ver, pero salió muy pegado, pero es menos, es E a la menos N pi X entre L, ¿ok? Donde X y Y es la dimensión de la placa, L es el ancho, y bueno, pues aquí lo que tengo que hacer es derivar parcialmente 2 ocasiones esta ecuación y sustituirla en la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿ok? Bueno, primero procedo, vamos a derivar primero respecto de X 2 veces. N y L son constantes, ¿ok? Es el ancho de la placa y las dimensiones de la placa, ¿ok? Derivamos parcialmente. La primera derivada de U respecto de X va a ser igual a, ¿cuál es la derivada de E a la U? Pues E a la U por la derivada de U. Todo esto del seno de N pi Y entre L es constante, lo voy a arrastrar nada más. La derivada de E a la U es E a la U, aquí está la U, y la derivada de U es menos N pi entre L. Estoy derivando respecto de X. ¿Ok? Ya tengo la derivada parcial de U respecto de X. Vuelvo a derivar por segunda vez. Esta misma la voy a volver a derivar respecto de X misma. Me queda N pi entre L al cuadrado es menos por menos me da más.
por E a la menos n pi x entre L por el seno de n pi y entre L. Este es constante, y en el momento que vuelvo a aplicar la derivada de E a la U, es otra vez E a la U por la derivada de U, por eso me queda esta n pi entre L al cuadrado. Este es el término de la segunda derivada de U respecto de X dos veces. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer respecto de Y. Ahora quien va a ser constante va a ser la función exponencial y la que va a cambiar es la función seno. ¿Ok? Esa es la que vamos a derivar. Esto es constante, vamos a derivar un seno y vamos a aplicar obviamente la regla de la cadena, la derivada de este término. Pues, ¿de acuerdo? De acuerdo. Me parece good. Vamos a derivar la otra. Aquí está. La derivada parcial de U respecto de Y es n pi entre L por E a la menos n pi x entre L. Este es este sea la U, perdón, este es constante. Derivo el seno, me queda coseno de n pi y entre L por la derivada del argumento respecto de Y. ¿Cuál es la derivada de esto? N pi entre L. La derivada de Y es 1. Segunda derivada de U respecto de Y dos veces. Vuelvo a derivar este término otra vez. Y me queda que si vuelvo a derivar, derivo coseno, me queda menos seno. ¿Ok? Menos seno de U por la derivada de U, este término es constante. Y a la hora que derivo esto, me queda n pi entre L al cuadrado. ¿Ok? Muchas gracias, mi estimado. Ay, ¿a qué horas empezó la cuenta regresiva? Ni cuenta me di. Muchas gracias, mi estimado Glover. Así es el mismo concepto, es la segunda derivada, pero respecto de Y hay que fijarse en signos, en variables, en número de derivadas. Si yo tomo la primera derivada obtenida respecto de U, es esta, menos la segunda derivada respecto de Y dos veces, efectivamente, si se dan cuenta, es idéntico con signo contrario. Y la ecuación de Laplace se cumple. La segunda derivada de U respecto de X dos veces más la segunda derivada de U respecto de Y dos veces me da 0. Así es, una sopa de letras, efectivamente. Oh my God. OMG. Pues ahí está comprobada la ecuación de Laplace, muchachos. Lástima que ustedes no lleven ecuaciones diferenciales parciales. Llevan ecuaciones diferenciales el próximo cuatri, es así, en una variable, pero en varias variables ya no, ya es. Digo, no sé por qué sí debiéramos llevarla, ¿verdad? Porque se ven temas como este. ¿Cómo ven? Pues ahí nos da un temita, profe. ¿Mandé? Que ahí nos da un tema próximo cuatrimestre de derivadas parciales de varias variables. Ok. No, y en cambio de eso les meten un bello curso de una embarrada, una barnizada de métodos numéricos que hay. O sea, métodos numéricos era un curso completo de un cuatrimestre y lo fusionaron junto con matemáticas para ingeniería 2. No sirve así, no me gusta. Ya debemos ver programaciones para móviles. No, si no pueden resolver una ecuación de segundo orden, no pueden ver móviles. No, excelente fin de semana, no, todavía no. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas, pero ¿cuánto tiempo nos queda? Un minuto. Un minutazo. A ver, déjenme. Ya no me va a dar tiempo de cambiar de diapositivas. ¿Qué pasó, señorita Dayana? ¿Cómo está? Qué milagro saludarla, caray. ¿Y ahora por qué llegó tan tarde? Sí me fijo, ¿eh? ¿Ustedes creen que pasan desapercibidos? Pues no. Desde que entré les dije, bueno, pues son tan poquitos. Bueno, de por sí son poquitos ya, ¿verdad? Y hace un año se los decía. Todavía anda por aquí. Primera del capítulo 13, que es para el próximo sábado. Y el próximo lunes, pues vamos a hacer amplio número de ejercicios, amplia cantidad de ejercicios. José no quería tomar el cargo de jefe de grupo. ¿Y luego por qué? Nada más, no me dieron el cursillo.
José Luis hubiera sido un buen jefe de grupo, sinceramente. Así es. XD, no sé qué es eso. XD. Sofi también hubiera sido una muy buena jefa de grupo, la Chofi. ¿No quiso la Chofi? Caray. XD. Concepto. Me sangrarían las orejas seguido. 2 puntos B. No entendí eso. Hablan un lenguaje muy raro. Que solo Dylan se rifa como jefe de grupo, dice. ¿De qué? ¿Quién? Que solo Dylan se rifa para ser el jefe de grupo. Ah, no sé. No manches. Bob Dylan. La regla de la cadena para funciones de una sola variable indica que si y es igual a f de x como una función diferenciable de x y x es otra función g de t y esa g de t también es una función diferenciable en términos de otra variable que pudiera ser t, entonces la derivada de la función compuesta obedece a la regla de la cadena. La derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de t por la de t y respecto de u por la derivada de u respecto de x. En términos de la familia de la cadena para este concepto. Pues precisamente en funciones de varias variables, motivo de este curso, se extiende vamos a regla de la cadena. Supongamos que z igual a f de x, y es diferenciable, es decir, derivable en x, y vamos a suponer que x asume el valor de una función que le vamos a llamar g de t, y y va a asumir el valor de otra función que le vamos a llamar h de t, y ambas son funciones diferenciables en términos de la variable t. Entonces, z igual a f de g de t, h de t, será una función diferenciable en términos de t. Y entonces, es posible escribir que la derivada de z respecto de t va a ser igual, y nótese la diferencia de simbología, la derivada total de z respecto de t va a ser igual a la derivada parcial de z respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. ¿Ok? Eso es en general el primer paso para definir la regla de la cadena en funciones de varias variables, particularmente hablando de dos variables independientes con una variable dependiente. Regla de la cadena para derivadas parciales. ¿Cómo opera? Relativamente igual. Nada más hay que estar alerta a las derivadas, identificar la variable dependiente, identificar la variable independiente. Si z es igual a f de x, y esta es diferenciable o derivable, y la variable x contempla una función compuesta de dos variables, u y b, y y también es una función compuesta por dos variables, u y b, y ambas tienen primeras derivadas parciales continuas. Entonces, yo puedo escribir
la derivada parcial de z respecto de u va a ser igual a la derivada parcial de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto de u más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de u. ¿Ok? Y en el otro caso, respecto a b, vamos a hacer lo mismo. La derivada parcial de z respecto de b será la derivada parcial de z respecto de x por la derivada parcial de x respecto de b, más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de b. Todo eso hay que calcularlo, desde luego, como hay más de una variable, que puede ser variables independientes, y esas variables independientes pueden estar conformadas por dos o más variables, entonces pues se hace una ramificación sumamente importante, sumamente grande, pues que debemos de tomar en consideración, ¿ok? Entonces, esta pues tómenla como una especie de expresión, una fórmula construida para encontrar la derivada parcial de z respecto de u y la derivada parcial de z respecto de b, involucrando x y y, desde luego. Ejemplo, sea la función z igual a x cúbica menos y cúbica y consideremos que x vale e a la 2u menos t y consideremos que y vale seno de u cuadrada menos b cuadrada. Están involucradas pues dos variables principales y dos variables secundarias. Las principales y x y las secundarias u y b. ¿Ok? Entonces, la regla de la cadena en cálculo de varias variables me obliga, claro, tengo que ver qué me pregunta el ejercicio. Me puede preguntar todas las derivadas o me puede preguntar una derivada en particular. Para esto, pues tengo que realizar lo que el ejercicio me indique. Por ejemplo, esta me pide encontrar la derivada parcial de z respecto de u en el inciso A y en el inciso B encontrar la derivada parcial de z respecto de b. En otras palabras, me está pidiendo encontrar todas las derivadas, ¿sí? Voy a derivar z respecto de u, para eso voy a derivarla primero respecto de x y respecto de y también voy a hacer lo mismo, derivar respecto de y ya que deriva respecto de y, voy a derivar respecto de u y respecto de b. En ambas variables, x y y, en ambas variables u y b. ¿Ok? Vamos a ver cómo es este asunto. Primero voy a derivar la derivada de z respecto de x, aquí es 3x cuadrada, la derivada de y cúbica es 0. Derivo parcialmente z respecto de y, de esta misma, la derivada de x cúbica es 0, la derivada de y cúbica negativa es menos 3y cuadrada. Procedo a derivar parcialmente x respecto de u, es decir, voy a derivar ahora esta, ¿sí? La derivada de e a la u, pues es e a la u por la derivada de u, que es 2. 2 por e a la 2u menos 3b. Voy a derivar también parcialmente respecto de b. Acá está. Derivada parcial de x respecto de b va a ser igual a menos 3e a la 2u menos 3b. La derivada de e a la u por la derivada de u, que en este caso sería la derivada de b, que es menos 3, por eso tiene menos 3 acá. Ahora paso a la otra función, a la función y igual a seno de u cuadrada menos b cuadrada. Si derivo y respecto de u, voy a tener la derivada del seno es coseno de u cuadrada menos b cuadrada por la derivada del argumento, que sería 2u. La derivada de b cuadrada es 0. Derivo parcialmente y respecto de b. Misma situación, la derivada de seno es coseno, coseno de u cuadrada menos b cuadrada por la derivada de u respecto de b es menos 2b, la derivada de u cuadrada es 0. Ya tengo todas las derivadas. Ahora las tengo que agrupar de acuerdo a la expresión previamente vista en la diapositiva previa.
tengo que anotar lo siguiente, o tengo que hacer esto. La derivada parcial de z respecto de u va a ser igual a la derivada parcial de z respecto de x por la derivada de x respecto de u. Coloco 3x cuadrada por 2e a la 2u menos 3b. Haciendo el producto, 6x cuadrada e a la 2u menos 3b. Esa sería la primera derivada parcial de z respecto de u. ¿Ok? ¿Qué pasó? F. Ahora, la derivada parcial de z respecto de u es la de z respecto de x por la de x respecto de u más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de u. Voy a sustituirlas todas, ya las tengo, de hecho. ¿Ok? Ah, ¿cómo las hacen de cuenta ustedes? Ni aguantan nada. Agarro todas las derivadas parciales obtenidas previamente y las escribo. Primero las respecto de x, la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de u, menos las de y, la derivada parcial de z respecto de y por la derivada de y respecto de u. Simplifico. Aquí está. 6x cuadrada por e a la 2u menos 3b menos 6y cuadrada por u coseno de u cuadrada menos b cuadrada. Listo. Esa es una. En tanto que, ahora vamos con las otras. La derivada parcial de z respecto de b va a ser igual a la derivada parcial de z respecto de x por la de x respecto de b más la derivada parcial de z respecto de y por la derivada de y respecto de b. No queda muñeco con cabeza aquí. Todo se tiene que derivar, todos respecto de todos, así tal cual. ¿Ok? Tomo las mismas derivadas y ahora voy a hacer una combinación de acuerdo a como me lo indica pues esta expresión. La derivada de z respecto de x es esta, la derivada de x respecto de b es esta, la derivada de z respecto de y es esta, la derivada de y respecto de b es esta. Y simplifico. Menos 9x cuadrada, menos e a la 2u menos 3b. Aquí puedo inclusive ponerle positivo, sin problema, más 6y cuadrada b coseno de u cuadrada menos b cuadrada. Ahí están las derivadas parciales. ¿Qué tal? Existe una técnica llamada diagramas de árbol. Yo no la uso mucho, pero también es una alternativa para poder encontrar las derivadas parciales de una manera más sencilla. Por ejemplo, puedo tener un diagrama de árbol, ¿sí? Pueden memorizarse en términos de diagramas de árbol. Los puntos en la figura indicarán que la variable z depende de x y de y x y dependen a su vez de u y de b. Para calcular el ejemplo, leemos el diagrama verticalmente hacia abajo, empezando desde z y siguiendo las trayectorias azules. Es decir, algo como lo que veremos ahorita en la diapositiva siguiente. Después seguimos las trayectorias azules que conducen a u, multiplicamos las derivadas parciales de cada trayectoria y sumamos los productos. Para calcular empezamos en las dos trayectorias azules, pero después ramificamos en x y y hacia las rojas para obtener b y multiplicar las derivadas parciales. Es decir, es algo como esto, miren, ahí está. ¿Sí? Yo empiezo desde aquí y ramifico. Primero las derivadas parciales de z respecto de x por un lado y por otro lado de las derivadas parciales de z respecto de y. Y luego ya que ramifico y que tengo las de x, voy a encontrar parcialmente la derivada parcial de x respecto de u y respecto de b. Y de este lado la derivada parcial de y respecto de u y respecto de b. ¿Ok? Y acá, si nada más tengo, por ejemplo, dos variables, es decir, que si por ejemplo x y y cada una variable, pues simplemente va a ser la derivada parcial de z respecto de x y luego la de x respecto de t. Y en el caso de la variable z, derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Cuando nada más son x, y t. ¿Ok? Sí, está bien chido, esto me encanta.
Vamos ahora con ejercicios muestra, ejercicios modelo de la sección 13.5. Todavía falta mucho para ese. Pero pues ya estamos haciendo ejercicios de la 13.5, imagínense. Esta tarea es como para dentro de 15 días. Pero bueno. En los problemas 1 a 6, encuentre la derivada indicada. ¿Qué pasión? No, yo no, pues es que este tema está muy fácil, realmente. En el número 2 me dicen z igual a x cúbica y menos xy cuarta, sabiendo que x vale e a la 5t, sabiendo que y es igual a secante de 5t. Vamos a encontrar la derivada parcial de z respecto de t. Ahora sí me preguntan una derivada en especial, ¿ok? O sea, voy a derivar esto, la variable z respecto de t, ¿ok? Sí tengo que encontrar la derivada de ambas. Y además es una sola variable, t, no eran dos como hace rato, u y b. Entonces las derivadas van a ser más sencillas. Vamos a resolver este ejercicio 2. Primero encuentro la derivada parcial de z respecto de x, ¿ok? Bueno, anoté la derivada completa. La derivada parcial de z respecto de t es la de z respecto de x por la de x respecto de t. Ahora en y, derivada parcial de z respecto de y por la derivada parcial de y respecto de t. Y derivo todo. La derivada de esto respecto de x es 3x cuadrada y menos y cuarta. ¿Ok? Por la derivada parcial de esta variable que es la derivada de e a la 5t, es 5 por e a la 5t, la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u, que es 5, más, ahora derivo respecto de y esta misma función, sería x cúbica sola, menos 4xy cúbica, por la derivada de secante de 5t. ¿Cuál es la derivada de secante de 5t? Pues 5 por regla de la cadena, por la secante de 5t, tangente de 5t. Y listo. Y si me apuran tantito, así la pueden dejar. ¿Sí? Si se les va ahí, se va a hacer un término bastante largo. Bueno, aquí sí lo multipliqué, a lo mejor, pues, aquí tengo un producto, pues no, realmente la dejé así tal cual, sí, me imaginé. Porque, pues sí, aquí lo que podría pasar es multiplicar este por el 13, haría 15x cuadrada y por e a la 5t menos 5 y cuarta e a la 5t más, y lo mismo acá, x, 5x cúbica, secante de 5t, tangente de 5t menos 20 x, y cúbica, secante de 5t, tangente de 5t. Pero lo dejamos mejor así, más que suficiente, ¿ok? Sí, sí lo pueden dejar indicado. Así es. Sí, la idea es que quede lo más compacto posible. La número 4 me dicen derivar la función z igual a e a la xy, sabiendo que x vale 4 entre 2t más 1, sabiendo que y vale 3t más 1, y me piden la derivada parcial de z respecto de t cuando t valga 0. O sea, tengo que encontrar la derivada parcial y luego tengo que sustituir t. Hay que darle a t el valor de 0 y a ver cuánto da. ¿Ok? Vamos a ver. Misma situación, derivada parcial de z respecto de t, la de x por la derivada de x respecto de t, más la de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Entonces, derivo la derivada de esta respecto de x sería e a la u, la derivada de e a la u, pues es e a la u por la derivada de x y, que es y. ¿Ok? Por la derivada de x respecto de t. ¿Cuál sería la derivada de esto? Menos 8 entre 2t más 1 al cuadrado. ¿Ok? Súbanlo y lo derivan y aplican la regla de la cadena para este término, ¿sí?
más la derivada parcial de z respecto de y. Ahora vamos a derivar esto respecto de y. ¿Qué me queda? X por e a la xy por la derivada de 3t más 5, 3. ¿Ok? Y me queda esto. Esa es la derivada parcial de z respecto de t. Ahora voy a evaluar t igual a 0, y igual a 5 y x igual a 4. Me van a preguntar, oiga, ¿y cómo supo el y igual a 5 y x igual a 4? Porque si t vale 0, sustituyo aquí el t 0 y ¿cuánto me da x? 4. Y si sustituyo el t aquí igual a 0, ¿cuánto me da y? 5. Entonces, los tres valores en la derivada. La derivada parcial de z respecto de t cuando t vale 0 va a ser igual a 5 por e a la 4 por 5 por menos 8 entre más 1 al cuadrado más 4e a la 4 por 5 por 3. Resolviendo, menos 28e a la 20. Listo. Tranquilo, ¿no? No sé, salvo su mejor opinión. Salvo mejor, su mejor y su más preocupada opinión. No pasa nada. Número 14, Q igual al logaritmo natural de PQR, donde P vale T por el seno inverso o el arcoseno de X, Q va a ser igual a X entre T cuadrada y R va a ser igual a la tangente inversa de X entre T. Esta está bien sabrosa, jóvenes, está buena esta derivada, ¿ok? Más o menos por el rumbo. Yo les recomiendo que ya vayan adelantando las evidencias, no se esperen. Ya pueden ir haciendo la de la 13.1, la del 13.2, la del 13.4 creo es y 13.5. O sea, ya pueden, la que les pidan, váyanlas haciendo, para que no se les acumulen. Pienso yo, no sé. Es un consejo. Ya ven cómo. Ok, ya me pueden, ok. Me piden la derivada parcial de Q respecto de X y la derivada parcial de Q respecto de T. Vamos a ver. Primero, la derivada se construye de esta manera. La derivada parcial de Q respecto de X va a ser la derivada parcial de Q respecto de P por la derivada parcial de P respecto de X, más la derivada parcial de Q respecto de Q por la derivada de Q respecto de X, más la derivada parcial de Q respecto de R por la derivada de R respecto de X. Las tres variables tienen que ser derivadas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es la derivada parcial de Q respecto de P. ¿Cuál es la derivada parcial de Q respecto de P? 1 entre U por la derivada de U. Entonces es 1 entre PQR, que es la derivada de esto, por la derivada de PQR respecto de P es QR. Por la derivada parcial de P respecto de X, parcialmente, la derivada de esto es T entre la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrada. T es una constante, la dejo aquí. ¿Ok? Ahí se queda, porque funge como constante. Más, ahora, la derivada parcial de Q respecto la derivada parcial de Q mayúscula respecto a Q minúscula. Voy a derivar esta respecto de Q. Es algo parecido a lo que tengo acá, nada más que con Q. Entonces me va a quedar 1 entre PR, perdón, 1 entre PQR por PR. ¿Ya? Esta es la derivada del logaritmo natural. Por la derivada de Q respecto de X. La derivada de Q respecto de X es 1 entre T cuadrada. La derivada de X es 1. Entonces nada más me queda 1 entre T cuadrada. Más la derivada parcial de Q respecto de R. La derivada parcial de Q respecto de R, mismo asunto, 1 entre PQR por la derivada de PQR, que es PQ, respecto de R. Por la derivada parcial de la tangente inversa de X entre T respecto de X entre T, siendo X entre T, siendo U,
Entonces la tangente inversa es 1 entre u cuadrada más 1, pero u vale x entre t, por la derivada de x entre t, que es 1 entre t, porque estoy derivando respecto de x. Tienen que estar súper truchas, jóvenes, bien abusados aquí, ¿eh? Porque sí lo reviso con lupa. Pues, ¿qué les puedo decir, hombre? Pues yo soy celoso. Así, aunque no debiera ser celoso, soy celoso. Celoso de la educación universitaria, matemática de los jóvenes. Ya que tengo todo esto, simplificar lo que haya que simplificar. Y esta es la derivada parcial de Q respecto de X. Falta la de respecto de T, que es otro tema. Simplificando, me queda esto. ¿Sí? Aquí empiezo a cancelar términos y me queda, en resumen, 1 entre P por T por la raíz cuadrada, entre la raíz cuadrada de 1 menos X cuadrada. La primera es esta, la segunda es esta y la tercera es esta. Y ahí queda 1 entre Q por 1 entre T cuadrada y 1 entre R por 1 entre X entre T al cuadrado más 1 por 1 entre T. ¿Sí? Que esta 1 entre R y 1, aquí esta de T la puedo poner aquí al ladito, en fin, es una variante nada más. ¿Ok? Ahora, la otra derivada, la que me piden, la derivada de Q respecto de T, es la derivada de Q respecto de P por la derivada parcial de P respecto de T más la derivada de Q respecto de Q por la derivada de Q respecto de T más la derivada de Q respecto de R por la derivada de R respecto de T. Y hacemos exactamente el mismo proceso. Ahí está. Empiezo a derivar paso a paso. 1 entre PQR por QR, la del logaritmo natural, derivando respecto de T, la P, pues es seno inverso de X, que es constante. Luego la segunda, 1 entre PQR por PR, por la derivada de Q respecto de T, que es esta. Y finalmente el logaritmo natural, 1 entre PQR por PQ, por la derivada de R respecto de T, que es esta. ¿Sí? Menos X entre T cuadrada, que es la derivada de U. U es X entre T al cuadrado. Pero ahora estoy derivando respecto de T. Y ya nada más simplifico. Y me queda esto. 1 entre P por el arco seno de X más 1 entre Q por menos X entre T cúbica más 1 entre R por X entre T cuadrada sobre X cuadrada más T cuadrada entre T cuadrada. Y aquí todavía puedo simplificar más, por eso no lo terminé. Ya aquí queda. Esta T cuadrada se cancela con esta T cuadrada y aplicando la regla del sándwich me queda esto. Entonces, el resultado final, 1 entre P por el arco seno de X más 1 entre Q por menos X entre T cúbica por o menos X entre R, T cuadrada más X cuadrada. Así es. 9 minutos, dice. Ahora le ganaron a Glover. Bien. Pues ahí está. Se me dice que ahorita no piensan porque tienen hambre, ¿verdad? Pues ahora sí que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Tienen ya bastante chambita. ¿Dudas? Pues ya saben que ahí estoy a la orden. ¿Ok? Vayan viendo las actividades programadas en el Schoology. Del capítulo 13 es este examen, esta primera evidencia de las evidencias de conocimiento de la unidad 2, viene expresamente del capítulo número 13. Todo el capítulo 13 va a venir, ¿ok? Entonces ya vamos en la sección 13.5. Vamos a empezar a ver más adelante máximos y mínimos. Ah, porque también hay aquí máximos y mínimos, ¿cómo ven? Y está más bonito, me gusta más, máximos y mínimos en varias variables. ¿Cómo ven? Así es. Pues que tengan un excelente